Muy buenas noches, viernes 19 de mayo, nuestro encuentro réplica del encuentro pautado por la institución del mes de mayo. Debido a las solicitudes, vamos a empezar con las consultas que tengan. Sí, Carmen. Hola, profe. Yo respecto a la planificación, para estas 20 clases, yo tengo módulos acá en Buenos Aires, pero entiendo que como los tengo un módulo por día, digamos, no están juntos, cada módulo cuenta como una hora cátedra, o sea que tengo que preparar 20 clases. Cuando yo le envío a usted la planificación, ¿es una planificación diaria con actividades, con detalles de actividades, o es una planificación como la que presentamos en el foro 2? Yo tengo que dar género fantástico. El contenido es seguir un género y la profesora me dice que para junio va a estar comenzando fantástico, en segundo año. Bien, bueno, la pregunta que vos me haces, bueno, que no la terminaste, pero ya voy aquí a apunta, si es por tema, si es por clase, si es secuencia, si es esto, bueno. Yo soy la que me voy a moldar a ustedes, no ustedes a mí. O sea, Carmen, si vos estás supongamos que hoy hiciste tu propuesta y la tenés que dar el lunes. Debería estar aprobada con mucha anticipación y quizás tengas ahora lo que vas a dar el lunes. Y debido a tu tiempo y debido a tu trabajo, vos me vas a ir presentando así de a poco lo que vas dando. Yo no tengo problema, te lo recibo así. Ahora, si vos tenés el tiempo suficiente en tu casa de planear las 20 clases una por una, con las fechas, el horario y todo, también te lo recibo así. O sea, ustedes pueden presentar por tema, por clase, por día, como ustedes se manejen, porque va a depender del el tiempo de ustedes. ¿Qué pasa si les toca novela? Y la secuencia de novela o la planificación áulica de novela les va a llevar muchas clases. Aparte de ver la definición, la lectura en sí, el análisis de capítulo por capítulo, porque no es que yo le doy la novela, chicos, lean y les doy el trabajito, no, tiene un tiempo. Entonces, por ejemplo, esa clase te va a llevar varias clases. Pero si te toca sustantivo, solo análisis semántico, vos con una clase vos ya lo podés dar. Claro, Entonces, sí, perdón, acá veo que es provincia de Buenos Aires, que los contenidos no están especificados, entonces normalmente, por ejemplo, si yo voy a dar género fantástico, como es el encuadre, a partir de los cuentos y de las características, puedo dar lo que llaman reflexión sobre el lenguaje o no, ¿sí? Pero la pregunta apuntaba así, si usted necesita que enviamos un detalle de actividades. O sea, yo hoy voy sí, a leer este cuento y voy a hacer estas preguntas y espero que me respondan tal cosa y entonces yo voy a hacer esta otra cosa. O sea, así ese detalle. No sí, una cuestión de lectura de cuentos, guía de preguntas, no así generalizado, no ¿no? generalizado, tiene que ser específico, porque, aparte, te aclaro, Carmen, yo desde acá, desde Salta, yo solo te puedo ver aspectos formales, te puedo ver si, no sé si tiene orden la fundamentación, si los objetivos están muy generales, si los criterios están bien formulados. Hasta ahí nomás llega mi corrección, porque vos imagínate que yo no conozco tu diseño, no conozco los alumnos, no conozco el contexto y no conozco cómo trabaja la profesora. O sea, yo solamente veo aspectos formales. ¿Por qué veo primero los aspectos formales? Es para que usted, la profesora conformadora, no les diga que están haciendo las cosas mal, que no les diga, no sé, esto tiene un error conceptual grave. Es por eso nada más que yo lo veo antes por eso. Perfecto. Entonces, si está todo bien, es la docente coformadora. Si vos vas a ver de tu cuento de tu género fantástico, vos querés ver cuento, querés ver novela, ya lo charlas con ella, que ella sabe cómo trabaja hace mucho tiempo,
Isabel, en sí, esa institución o esos alumnos hasta dónde pueden llegar, qué tipo de texto. Capaz que vos les decís, mire, profe, yo voy a leer esta novela. Y ella te dice, no, pero esa novela la leyeron el año pasado. ¿Entendés? Ella es la más, ella o él son los más indicados en decirte si esa actividad va o no. Entonces lo vamos a presentar de forma específica, como para que si esa propuesta está aprobada, después no tengan ustedes sorpresas. Perfecto, muchas gracias. Tengo ahí otra manito levantada. Bueno, les voy contando en sí que el tema que se abordó en mayo fue la propuesta áulica y yo estoy revisando cada una de las propuestas. Trato de dar las devoluciones a través de audio. Lo que sí vi un error en la plataforma que no puedo mandar audio en determinadas intervenciones. Eso ya lo voy a preguntar con la parte técnica. ¿Tengo otra consulta? ¿No? ¿Kerem? Sí, profe, buenas noches. Yo, profe, quería consultarle sobre el tema también de las planificaciones. Yo entendí así como Carmen que tenemos que hacer una planificación por cada clase. Por ejemplo, a mí me dio el texto expositivo como tema, o sea, me dijo, anda pensándolo ya. Sí. Si yo, por ejemplo, al texto expositivo lo desarrollo en 3 clases, una suposición, porque estoy viendo más o menos cómo trabaja la profe. Yo tengo que tener 3 planificaciones y mandarle a usted con anticipación para que me las apruebe. Así No, sería. una sola es suficiente, si es del tema. Ah, Ahora, una si sola. vos no llegás, ¿qué vas a hacer si vos no llegás con el tiempo? Si tenés que presentar todo y no tenés nada, me vas a presentar lo que tengas. Yo me amoldo a ustedes. Profe, A y ver, otra ¿cómo vas a consulta. trabajar el texto positivo? No sé todavía, profe, ayer me dijo, anda pensando, yo quiero trabajar texto expositivo, me dice, después acentuación y después cuento fantástico. Bueno, ¿en qué curso es? ¿Qué año? Primero. Bueno, el texto positivo en primer año es fundamental porque ellos vienen de leer muchos cuentos o cuentitos, como le llama la maestra, eh, eh, y no tienen esa formalidad. Imagínate que pasan a tener historia, geografía, historia regional, por así decírtelo, porque no tienen historia, formación ética. Entonces ellos lo que necesitan es más que nada este acercamiento a esta clase de textos que son textos formales. Bien. Yo trabajaría lo que es el marco teórico, que es un texto. Después tenés que hacer leerles un texto, preguntas de comprensión, luego tenés que trabajar lo que se llaman recursos expositivos. Y ahí entra la definición, la ejemplificación y Bien. otros más. Y después ellos van a tener que identificar esos recursos expositivos se llaman, y luego van a tener que crear un texto, producir. Perdón, me estoy olvidando, me salté de algo que se llama paratexto. El texto positivo tiene el paratexto, que es lo que rodea el texto, como título, estructura, imágenes, epígrafe, Bien. título y subtítulo. Entonces, siempre sí o sí tiene que ver con teniendo en cuenta la etapa de la lectura, ¿no? Prelectura, lectura, postlectura. Entonces, en la prelectura, que analicen el paratexto. Ese tipo de textos tiene muchas palabras con terminologías, entonces sí o sí el diccionario, el uso del Bien. diccionario, que es una definición. Entonces yo diría que 4 clases estarían. Bien. Texto positivo en una, con el paratexto y la estructura, recursos en la otra, lectura de un texto, identificación de los recursos de estructura y por último producción. Bien, excelente. Profe, y otra cosa que le quería consultar es sobre las 10 horas que dice en la carpeta de práctica del marco conceptual.
sobre el eje. Eso sería, por ejemplo, en mi caso, hacer el marco conceptual del texto expositivo. Y después Claro, ¿de dónde otro, vas a partir con el marco conceptual? ¿El marco conceptual para qué es? Para que yo sepa si vos estás estudiando bibliografía actualizada, desactualizada o cualquier cosa de internet. Vos, y tenés que darte cuenta vos de dónde viene el texto expositivo, así que sí o sí tenés que buscar definición de texto, partir de texto, sí, definición de texto, tipología textual, y ahí entras a texto expositivo, puedes trabajar trama, función también, o sea, podés trabajar en el sentido de estudiarlo. sí. Vos tenés que entenderlo primero al tema, de dónde viene, cómo se conecta para poder hacer esa bajada. Claro, y eso hay que presentarle, profe, por Y separado de la planificación. lo presentamos por separado porque es para mí, Claro, es mi comprobación de que vos vas a hablar ese día o que estás estudiando bien. claro, claro. Porque me ha pasado que en internet hay de todo, vos buscás y hay de todo, pero ese no todo no tiene sustento teórico. Bien, bien. Bien, gracias, profe. Bien, tengo varias manos y manitos levantadas, entonces voy a responder a todas las preguntas. No importa si no voy a hablar algún otro tema. Nadia, Hola, profe, buenas noches. Bueno, yo tengo dos consultas para hacerle. La primera es sobre el registro de observación, porque estábamos hablando con un grupo de compañeros y bueno, le había entendido a usted que solamente a usted en el trabajo final tenemos que entregarle el diagnóstico, diagnóstico, sí, que así ese es. en la carpeta con descripción de los hechos, inferencia subjetiva y demás, queda para nosotros, no es que se lo tenemos que presentar. Es Así así, es, ¿no? estás en lo correcto. Sí, Bien, así bien. es, estás en lo Y correcto la y te voy a otra, explicar por qué. Un ratito te voy a explicar por qué. La práctica de ustedes, aparte de ayudantía, del fuerte de ayudantía, es la microexperiencia didáctica. Y para dar una microexperiencia, o sea, dar una clase, vos necesitas conocer ese grupo de alumnos. No importa con qué instrumento recolectes esos datos. A mí me interesa el informe. Aparte, ustedes vieron todo práctica 2, observación de clases. O sea, no puedo seguir haciendo observaciones de clase y con esas grillas. A mí me interesa lo concreto y lo real. Que ustedes conozcan, a ver, si tengo un alumno incluido, ¿qué tipo de inclusión es? ¿Es sordo? ¿Es ciego? ¿Es mudo o tiene discapacidad intelectual? ¿Cómo se hacen esas actividades? Ese tipo el informe me interesa a mí, es lo que está en lo correcto. Vamos a la segunda pregunta. perfecto, gracias. Y bueno, la segunda es la docente conformadora. Nos pedía algún modelo, alguna guía, como para ella guiarse a la hora de evaluar. Sí. Esto nos preguntó si había algo como para ella tener así una base, un sustento para evaluar y colocar ahí ítems. Y yo vi acá, no Sí. sé, en la observación del auxiliar docente que hay así un par de ítems como a tener en cuenta. No sé si le mostramos eso o Sí, yo para que ella tenga un... se lo puse porque me lo pidió una alumna y se lo puse para todos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Lo viste el archivo? No, 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 yo tengo acá la guía de observación del auxiliar docente nomás. Ah, No bueno, vi otra cosa, profe. es parecida, pero ahora Ah, cuando vos entres al archivo de registro de observación, en la parte de abajo, ya te lo muestro. ujú. Yo le agregué orientaciones, porque ya me lo pidieron, Ah, perfecto. Ah, bueno, bueno, documentación de gracias. prácticas. Pero te voy La verdad que contando no entra. de qué se trata. Bueno, Te voy contando de qué se trata. Más que nada, la profesora tiene que ver si vos respetás los momentos de la clase, o sea, si haces el inicio, desarrollo y cierre de la clase, si te sabes manejar en el tiempo, o sea, si decís, bueno, esta actividad me va a llevar 20 minutos, 30 minutos. Ustedes no, les va a costar primero el tiempo. Después van a ver que es cuestión de rutina. Después, ¿qué va a tener en cuenta? Si interactúas con los educandos, teniendo en cuenta si respondes a esas preguntas, cómo respondes a esas preguntas,
cuestiones básicas que tienen que ver con el manejo del aula, ¿sí? Si tenés se llama perfil docente, se debería actualizar el título, pero, por ejemplo, si levantás la voz o tu voz es grave para hablar, o sea, observar el aula no es solamente mirar, cuando observas el aula sabes cómo trabaja el docente. Te doy un ejemplo. Si los alumnos, si la docente lee las actividades que tienen que hacer los chicos y después el alumno le pregunta varias veces, reiteradas veces, qué es lo que tiene que hacer y le pregunta a uno qué es lo que tiene que hacer y el otro qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que hacer. Tiene 30 alumnos y repite 30 veces lo que tienen que hacer los chicos, aparte de ya tener la consigna escrita en todos lados, en la pizarra, en la cartilla, en la carpeta, en lo que sea. Eso me va a decir a mí que es una docente que repite muchas veces. Entonces, como repite lo mismo, repite, el alumno pregunta, porque siempre va a tener una docente que lo va a repetir. Distinto fuera a que la profesora acostumbre a los alumnos a decir una sola vez que presten atención y que trabajen. ¿Entendés? Un poco más ordenado y diferente. Entonces, observar no es solo mirar, es tener en cuenta todos los perfiles. No hace falta que la entrevistes a la docente para ver cómo trabaja, cómo responde. Si ingresa de buena manera, saludando a todos, preguntándole cómo están, o si ingresa de mala gana porque sube el dólar, ¿sí? O porque reniega de su propia vocación. Es decir, es solamente observar, no tenés a veces ni que preguntar. Pasamos con otra consulta, antes que se nos termine el tiempo. Carolina. Hola, buenas noches, profesora. Yo le mandé un mensaje el otro día, que yo voy a dar novela en la clase. Ella está dando cuento ahora, yo tengo que hacer el paso del cuento a la novela. Pensaba hacer la diferenciación la primera clase de cuento entre cuento y novela. Sí. Y después empezaría con Drácula. No sé cuántas clases me va a llevar. Y todo depende del ritmo de lectura de los alumnos y si la profesora quiere que la lento, lectura sea dentro del muy aula o lento. fuera. Muy lento todo, yo noto que es como muy estancados todo. Los chicos les cuesta un montón ¿Pero trabajar. qué? ¿Los leen solo los chicos? No, lo leen con ella. Mira. Sí, Y los leen tiene los chicos. clase, pero el problema es que cuesta que lean. Hay mucho revuelo, hay muchos casos de violencia. Entonces es un contexto medio complicado para trabajar. Bueno, para que el aula no te desvirtúe, vos tenés que ser la dueña de esa aula, ¿sí? Vos tenés que llevar a los chicos a donde vos querés que ellos estén. A mí me ha pasado, yo les leo a los chicos. Cuando yo leo, no tengo una lectura lineal, sino sube y baja el tono de voz. Y si le tengo que poner efectos, se los pongo porque yo soy muy expresiva. Entonces, prácticamente los chicos no siguen la lectura. Me ven a mí, me escuchan y están así. Porque yo voy sufriendo con el personaje de la novela y voy preguntando y hago cortes cuando leo y digo, ¿y qué pasó acá? ¿Qué pasó? Entonces compruebo si los alumnos me están entendiendo. O sea, eso se llama andamiaje. No es leer por leer, es leer con un objetivo y haciendo cortes para que aquel que no te escuchó y se perdió en la lectura, retome de nuevo. Sí. Que lean los chicos es muy feo, la verdad, porque ellos no leen como debe leerse un modelo lector. Es más, con tal de pasar rápido, de que llegue al punto y que ya no transpiren por el estrés que les da leer en voz alta, sale feo eso. Entonces, por ahí, fíjate si Drácula tiene audio. Ponele el audio en el volumen máximo, ¿entendés?
Sí. Recorre el aula, poné pausa y charla con los chicos. Anda anotando cosas en el pizarrón. Cosas, porque la novela, al ser tan largo y estar en capítulos, hay cosas que se te pierden. Por ahí se te va a enganchar uno, pero son 30. Sí, 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 sí. Otra cosa, a ella la planificación anual está basada en el libro de lectura, que es el libro Mandioca de segundo año. Ujú. Así que por eso yo tuve que escoger una novela de ese libro y es Drácula con la que empiezan y bueno, tengo que trabajar con esa. Y las actividades que voy a tener que revisar también son las que están en el libro. Sí, está No perfecto. sé si, bueno, Está perfecto porque vos estás haciendo una práctica 3 en donde a vos te asisten, donde vos aprendes del coformador y aprendes del tutor. Entonces, si ya están diseñadas las actividades, deberías ver la forma de, si vos me decís que es un grupo que se altera, yo tengo 30 y te juro que no veo las horas de salir a veces de ahí, porque todos, yo me pregunto, no sé, yo llego y se alteran los chicos, no sé, a veces dándole un caramelo bajan esos niveles de ansiedad. Un caramelo te cambia la situación. A veces cuando viene una persona enojada a hablar con vos y vos le das un caramelo y ya se olvidó que venía a pelear con vos. O sea, son estrategias. Vas a tener que tener en cuenta otras cosas antes de pensar en producir actividades, ya las tenés hechas. Ahora pones el foco en los problemas que tenés. Si tenés el grupo revoltoso, bueno, ver la manera, no sé, de aislar a los rebeldes, darle protagonismo a los rebeldes. No sé, que uno... sí, lo que yo pensaba es, porque hay uno que es la estrella, traérmelo para adelante y que sea como mi asistente, que me ayude, no sé, darle algunas tareas como para que me ayude. Bueno, pero ojo, ¿no? Vos no le podés decir, vos venís acá porque te portas mal, no los No, no, pongas. no, no, En todo caso le decís, para que sea mi asistente de buena en todo, manera, claro, en así, todo caso le decís, me encanta cómo trabajás vos, yo te voy a elegir a vos porque vos sos más inteligente que los otros, decirle más o menos una cosa así. Entonces ahí hasta lo podés poner con la música y todo lo demás. Exponerlo negativamente no, exponerlo de forma positiva así que cambie también la actitud. claro, sí. Es más, cuando vos le das a los chicos el poder de que vos estás a cargo, ay, pero, ¿entendés? Soy otro, tengo poder. Los mismos chicos te lo dicen, pero hay que tener una responsabilidad para poder trabajar con eso. Ujú. Bien, ¿qué más? Buenas noches, ¿Nada más? profesora. Ah, sí. Ujú. Quería consultarle con respecto a lo que estaba hablando la compañera del tema de la conducta de los chicos. Y bueno, más que todo de conducta de participación, yo he observado, bueno, 2 alumnos de la clase que es la segunda vez que voy a observaciones y no participan, están con el teléfono o siendo que la profesora, la coformadora le llama la atención, pero no veo participación de ellos. ¿Cómo se hace al final? Porque al final hacemos un trabajo evaluativo, ¿no? Bueno, en realidad ustedes no están autorizados a poner notas. Si la profe No, coformadora claro. quiere hacer un trabajo evaluativo, bueno, lo hace. A ver, Maribel, tenemos un problema. La motivación no es una pastillita que Sí. vos puedas tomar o una varita mágica que puedas motivados ya, no, olvídate. Como lo dije y lo repito en videoconferencias, un alumno que tenga a sus padres separados tiene la mente en otro lado. Y un alumno que el papá le compró la bici que más quería tiene la mente en otro lado. O sea, o triste o feliz, súper feliz, ninguno te va a llevar ninguno te va a dar atención a tu clase. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando el alumno está con el celular? Cuando el alumno está con el celular te dice, estoy aburrido, no me interesa lo que me estás dando. Es más, yo lo googleo, inteligencia artificial, y yo lo tengo de inmediato y no te tengo que aguantar a vos, que sos la vieja que viene a romper, ¿o no? Bueno,
Por ahí, lo que nosotros necesitamos es, a ver, por ahí, voy a la teoría, que es lo que dice Brunner, el andamiaje. El andamiaje, un compañero lo puede ayudar, un compañero puede cambiar. Más que nada, yo creo que un silencio de un alumno te dice que algo tiene que no le interesa tu clase, no entiende para qué le sirve. Por eso hay que darle quizás cosas concretas. Los juegos didácticos son furor, porque los chicos con este espíritu de competencia, vos a veces les das un juego Kahoot o un Geniali en gamificación, o sea, un juego de algo que hayan trabajado, o vos le decís que es un juego, pero en realidad es un juego didáctico, y ellos, tac, luces, prestan atención, porque le decís juego, ellos están en la onda del juego. Entonces, el juego en red, y vos los tenés que prácticamente llevar para el lado de que ellos están. El juego da muy buen beneficio dentro del trabajo con los contenidos. Y vos no sabés la euforia cuando van ganando, que el que tiene más puntos que el que va puesto el número 2, o sea, la competencia sí existe. Sí, ellos mismos sí compiten. Yo no, por ahí no te puedo dar recetas mágicas. Si yo tengo 30 alumnos que tengo un primer año que no quiero volver a ir, el lunes no quiero ir, pero es que tenés que buscarle la vuelta y ver qué es lo que tiene, quizás acercándote, preguntándole si tiene la carpeta completa, por ahí a los que son practicantes, a los que, porque ellos tienen la autoridad, la profesora, pero por ahí al practicante, que como ellos saben que el practicante no le va a poner la nota, o por ahí la profesora le da otro lugar al practicante, por ahí el practicante ingresa más como ese adulto casi amigo, a tener cuidado con eso. Se acerca mucho el alumno al practicante. Y lamentablemente hoy los chicos tienen mucho estrés, muchos problemas. Viven en un problema, nosotros no éramos así. Es más, ni siquiera íbamos a la casa a decirle a la mamá que la maestra me retó. ¿Sí? Pero bueno, vivimos con por ahí hasta personalidades, cambio de sexo, cambio de nombre. Son temas muy significativos para los chicos. Entonces, por ahí acércate a ver qué le pasa. Capaz no tiene, mira, a mí me pasó de hace muy poco, digo, bueno chicos, no vamos a hacer la evaluación tradicional, vamos a hacer diferente. Y de 20, 19 me dijeron sí, y uno me dijo no. Indagando me doy cuenta que ese que me dijo no, no es que no quería hacer la nueva actividad, quería hacer la evaluación tradicional porque no tenía plata para comprar materiales, que tenía que comprar una cartulina. O sea, tenés que acercarte al chico, conocerlo, capaz que sus graves problemas no son nada para nosotros, pero bueno. Entonces yo hoy viernes le llevé la cartulina y le dije, ¿por qué no te sumas? Tienes que ser más positivo, mira, hagamos así, bueno, profe, bueno, me dijo a duras penas, pero ya lo convencí, entonces ya ahora los 20 no hicieron una evaluación tradicional, sino hicieron otra cosa. Ah, bien, profe. Recetas no te puedo dar, yo solamente tenés un problema y trato de ver cómo lo podés pensar, estrategias para poder solucionarlo. Voy a proyectar una planificación para que la trabajemos, para que la vamos mirando, sobre todo este detalle que hay en los criterios de evaluación. Ahora mismo la tienen en pantalla. Bien. Esta actividad es para ya les digo, a ver, un primer año. El tema es texto narrativo, es bastante básico, en primer año se lo trabaja, perfecto. O sea, el tema se corresponde con el contenido, está bien. Bueno, ahí lo amplío un poquito más.
Miren acá, el primer párrafo de la fundamentación comienza así. La cátedra de lengua y literatura tiene como objetivo mejorar las capacidades expresivas. Bueno, esta fundamentación, ustedes van a ver, es una fundamentación muy general para cuando alguien presenta un programa anual o una planificación anual, sí se empieza definiendo la parte conceptual de qué es la lengua y literatura y qué aspectos o capacidades puede llegar a trabajar dentro del aula. Pero como la alumna eligió el texto narrativo, podría haber empezado trabajando con la definición de ese texto narrativo y cómo ese texto, una pequeña reflexión en qué aporta a la clase para un primer párrafo. Fíjense en un segundo párrafo en donde yo tengo, bueno, a través de la comprensión lectora, se pretende potenciar y desarrollar todas las habilidades lingüísticas de los estudiantes, bien, es algo general. Además, promover la participación grupal e inclusiva, desarrollar trabajos colaborativos. Bueno, esto, más que nada, yo lo pondría, como se relaciona con las capacidades MOA, lo trabajaría en un tercer párrafo. ¿Sí? Traten de tener cuidado acá, miren, palabras que empiezan con fomentar, con es, ¿sí? Siempre acá ustedes tienen que hacer de cuenta que el texto es una cadena. Entonces cada cadena, cada párrafo se tiene que relacionar con el segundo y para eso existen conectores. Entonces a través, que este está mal escrito, pero sería a través, es un conector, va la coma después, mediante, pero en este caso no va. Mientras, perdón, entonces, coma, además, coma. Entonces siempre traten de poner conectores textuales para que se llama progresión temática, vayan tomando como esos eslabones de una cadena y no pierda la coherencia del texto. ¿Sí? En el último párrafo escribió que la propuesta es adecuada para los alumnos. Yo hubiera puesto esto como el segundo párrafo y hubiera puesto en qué parte aparecen los textos narrativos en los diseños jurisdiccionales de qué provincia, pues yo siempre me refiero a provincia de Salta. Entonces, hay varias cuestiones a tener en cuenta en lo que hace la fundamentación. Para que no se mareen, 3 párrafos bien hechos. En el primero definen, se llama conceptualmente, definen lo que les tocó. En el segundo se llama ubicación curricular, en donde van a poner el tema, se corresponde con el eje número tanto del diseño de la provincia de Jujuy, de Salta. Entonces yo ahí ya sé en dónde voy a buscar para ver si se corresponde o no. Y en el tercero traten de trabajar, hablar de las capacidades MOA. ¿Qué van a trabajar? Si van a trabajar trabajo colaborativo, bueno, lo mencionan y por qué, para qué beneficios tienen, nada más. Objetivos y capacidad. Los objetivos siempre van a ir jerárquicamente. O sea, a ver, crear la habilidad en el alumno para identificar textos literarios. A ver, primero yo hubiera puesto conocer los textos literarios, porque ese es el tema. Conocer los textos narrativos ficcionales, ¿sí? Luego, como segundo, después que lo conozco, lo puedo identificar características de los textos narrativos. ¿Sí? Luego que yo lo conozco, luego que yo lo identifico, puedo producir. Entonces, producir un texto narrativo. ¿Bien? Y como último, puedo valorar los textos narrativos. ¿Lo pongo o no lo pongo? Pero siempre en orden jerárquico, porque no puedo producir antes de conocer, ni no puedo identificar antes de conocer. Entonces, por ese orden. Bien cortito, 3 es suficiente. Los contenidos. Concepto de texto narrativo. ¿Mm? Lectura de textos. Acá en Salta, lectura no es un contenido, ¿sí? Yo después ya les voy a mostrar el diseño en un ratito y para que vean
O sea, ¿qué tenemos acá como contenido? Lo tenemos que ver en los diseños, cómo está anunciado. ¿Mm? Acá, como ven, sí hay un orden jerárquico entre lo primero que es el texto narrativo, y lo último, la producción de un texto narrativo. Bien. Vamos a la actividad. Presentación del tema, indagación de los saberes previos. Esto se llama inicio de una clase. Siempre se hace, y si el tema es nuevo, hago la indagación de saberes previos. Y si el tema ya lo di, hago repaso del tema. Siempre con algo escrito, una base, un esquema, ¿sí? Texto bien clarito, bien cortito, para que tenga coherencia. Porque si acá yo digo, pregunto, ¿alguna vez leyeron algún texto? Y los chicos digan, sí. Ahí se te termina la clase, porque no tiene otra respuesta, ¿sí? Pero, a ver, haga una lista de 10 textos que haya leído. Tiene otra forma, otra respuesta. No es ni sí ni no. Entonces, ahí es un poquito más elaborado y el tiempo se corresponde también con la actividad que voy a hacer. ¿Cómo identifican el género literario? Y si el alumno te dice, no sé, y ahí ya se te terminó la clase. O sea, siempre el inicio de una clase tiene que ser potente, ¿sí? Yo lo tengo que atrapar de alguna forma, ¿sí? No es lo mismo que yo vaya y les diga, hoy vamos a ver los textos expositivos o los tipos de texto, a que yo diga, hoy vamos a ver enamoramiento, ¿sí? Porque tenía un texto expositivo de enamoramiento. Es lo primero que escuchan los chicos. Y si lo primero que escuchan no les gusta, no escuchan lo demás. Entonces, ojo con esa estrategia, ¿no? Por ahí pueden presentar algún tema en específico, pero en realidad le están dando un contenido bien particular. Bueno, en el desarrollo, lectura y análisis del texto, y aquí lo cita el texto, está perfecto. Si lo pudiera el alumno incluir al texto, mejor. O ponerlo ahí, o ponerlo como anexo, como para que yo, por ejemplo, ese texto no lo conozco, entonces yo lo tengo que leer. Bueno, al ser una clase, en una clase yo voy a enseñar un tema, o sea que la profesora tiene que exponer ese tema, ya sea con un esquema en la pizarra, con un soporte de PowerPoint, como fuera, pero el alumno tiene que tomar nota de esa exposición. Entonces ahí es una clase, cuando se enseña un tema. Entonces, aquí, ¿qué faltó? La exposición de ese tema. La parte, obviamente, ¿lo puede hacer al revés? Sí, capaz empieza leyendo y después termina haciendo todo el marco teórico. Sí se lo puede trabajar así. Luego se brindará un espacio de consultas y dudas, porque después, bueno, van a leer este texto, ¿no? Se dividen los alumnos en grupos de 5 integrantes y como actividad deberán identificar la trama, personaje, tiempo, espacio. Por último, cada alumno debe escribir un texto narrativo respetando coherencia, cohesión, presentar en la próxima clase. Bueno, acá el presentar en la próxima clase tiene que ver porque escribir un texto narrativo no es fácil, no es rápido. ¿Bien? Bueno. Como cierre, aclara acá, reflexionan sobre el tema trabajado. Vamos a realizar exposición de lectura. Acá hay algo muy grave, ¿sí? Ustedes cuando van a dar la clase tienen que ser bien prolijos. Si dieron cuento, la teoría, que es cuento, entonces como cierre ustedes tienen que tener en cuenta una pequeña actividad que los chicos hagan que demuestre que entendieron el tema. Entonces, a ver, ejemplo, un verdadero o falso, que los chicos respondan y lo respondan ante el grupo del marco teórico de cuento, les va a dar a ustedes el cierre perfecto. Se van a dar cuenta si ese tema
se entendió o no se entendió, si lo saben o no saben hacer. Entonces, es poco tiempo, el tiempo no está bien ordenado. La alumna le va a pedir que escriban un cuento, pero no le enseñó los verbos del tiempo narrativo, los verbos, no le enseñó los narradores, cuando es narrador primera, segunda, tercera persona, no le enseñó la estructura del cuento. Entonces, ¿voy a escribir un cuento por escribir? No. Tengo que entender que el cuento tiene una estructura, tiene un inicio, una situación inicial, un conflicto, una resolución, una situación final. Entonces, si el alumno tiene la estructura, puede ir rellenando, y si sabe qué hay en la estructura, rellena, ¿bien? Entonces, le pide algo que no enseñó, porque lo único que hizo es leer. Entonces, en todo caso, lo que debería hacer es preguntar de la lectura que leyó, no pedir que escriban, o a lo sumo que puedan cambiar un poco el final, pero no un texto entero porque no le enseñó cómo. Vamos acá a los criterios y miren estos criterios. Reconoce es un verbo que está enunciado en tercera persona, perfecto, bien. Luego dice los componentes del texto narrativo. Yo creo que la palabra componentes no corresponde, en todo caso, reconoce el texto narrativo o las características del texto narrativo, lo define como componente, bueno, porque debe haber una teoría que diga que sean componentes, yo no la vi. Luego dice mediante el análisis de texto. O sea, me pregunto, ¿el criterio de evaluación tiene los tres elementos? Sí, los tiene. Ahora, ¿lo llevo a la práctica? ¿Se cumple? No. ¿Por qué no se cumple? Porque entonces el alumno tiene que hacer un análisis y ya sabe los componentes del texto. O sea, el criterio de evaluación tiene que ser tan claro que la respuesta la respuesta del criterio sea sí aprueba, no desaprueba. Entonces, lo primero que si yo fuera alumno diría, ¿qué tengo que hacer para aprobar? Analizar el texto, ¿cómo? ¿Qué texto? No se entiende. Entonces, sí tiene los elementos, sí tiene el proceso mental, el contenido, la situación, pero no se puede llevar a cabo. Y eso hay que tener en cuidado. Abajo dice, desarrolla la coherencia y cohesión del texto mediante la elaboración de un texto narrativo. Coherencia y cohesión, ella no enseñó. Entonces, este contenido no lo trabajó, está pidiendo algo que no se cumple. Vamos con esta, desarrolla la comprensión textual mediante lectura de textos. Bueno, acá lo que quiere decir es si lo comprende al texto, si el alumno entiende el texto. ¿Qué es lo que faltaría? A ver, el alumno leyendo el texto no es que logra la comprensión, o sea, logra la comprensión cuando lee, analiza, relaciona, interpreta ahí, o sea, es un proceso. En todo caso, mediante la lectura interpretativa del texto, acompañado con la resolución correcta de la guía de actividades, una cosa así, un poquito más elaborada. Y la última dice, desarrolla expresión oral por medio de la participación compartidas al grupo. Y supongamos que un alumno no te habla en clase, ¿está desaprobado? Porque no cumple este criterio. Entonces, tenemos que ser precisos en qué es lo que le pedimos, precisos y ordenados en cómo lo enseñamos. Si no enseñé, no puedo pedir que haga. De la nada el alumno quizás lo haga, pero va a tener muchos errores en sí, en la producción. Entonces yo cambiaría todo esto. ¿Por qué cambiaría todo esto? Porque ella, no es este el caso, sí. Como ella le dio un texto,
O sea, vamos a analizar, ¿no? Crear la habilidad del alumno para identificar texto literario no lo trabaja. En todo caso, ¿qué trabaja? Leer, ser y poder ser de Nelly Rodríguez. Eso sí lo hace. Ese objetivo sí lo cumple. Este no. Mejorar la capacidad de comprensión lectora de los chicos, no, porque no le enseñó ninguna técnica de comprensión, una técnica de estudio, no le enseñó nada de eso. Y fomentar la habilidad de producción, tampoco. Entonces, estos objetivos no se cumplen. ¿Qué objetivos sí se cumplen? Leer o conocer el texto narrativo, ser y poder ser. ¿Qué más se cumple? Supuestamente acá tienen que sacar trama, personaje, tiempo y espacio. Pero como no se aclara acá que dio la clase, o quizás la dio antes, no sabemos, como no la dio acá a la teoría, vamos a hacer de cuenta que dio la teoría, que dio todo, que el alumno sabe todo, perfecto. Que el alumno haga un texto narrativo. Entonces yo acá, en criterio de evaluación, tengo que poner, reconoce, identifica los textos. A ver, reconoce. Y si quieren ponerle identifica, que para mí es lo mismo, los textos narrativos. En este caso es cuento, pero ¿qué tipo de cuento? Cuento tengo un montón, textos narrativos realistas, textos narrativos fantásticos, textos narrativos humorísticos, maravillosos, policiales, ¿sí? Tengo que aclarar qué. ¿Por qué tengo que aclarar qué? Porque si el alumno, yo le pido un texto narrativo realista y no tiene el cuento descripción específica del lugar, no es un cuento realista. Entonces, reconoce los textos narrativos realistas mediante la producción. Y tengo que aclarar que esa producción tiene que ser correcta, porque no es que escriba y ya está, para no repetir texto narrativo, o pongo el sinónimo, que es cuento, o microcuento, para que sea corto. Punto. Si el alumno escribe correctamente, vamos a hacer de cuenta que esta clase, el alumno sabe todo. Entonces, si el alumno escribe correctamente ese cuento, aprobó la materia, perfecto. Y pasamos a otro tema, ¿entienden? A ver, seguramente tienen más dudas que certezas, ¿o no? ¿No? Sí, No, Carmen. profe, No, yo tengo una duda, pero no sobre perdón. Yo tengo una duda, pero no sobre esto que está planteando, lo entendí perfectamente. Es sobre el desarrollo del foro 3. Pero como estaba escrito ahí, estaba esperando a ver si una pregunta puntual sobre mi trabajo, en realidad. Ya No lo sé si se pongo la hago entonces. ahora o no. No, no te preocupes. Espérame un ratito, abro la plataforma, te busco, mientras tanto escucho No, la otra pero no persona. entregamos todavía el 3, ¿eh? Ah, no entregaron, no. Te escucho entonces. En el foro 2, que usted pedía una planificación, nosotros pusimos en ese foro criterios de evaluación. Y en el foro 3 pide que a la planificación anterior le agreguemos criterios de evaluación. Y intentamos agregar otros, pero están como que cuando hicimos el del foro 2 intentamos ir cubriendo todas las propuestas de actividades que habíamos hecho, entonces ahora como que cualquier otra cosa que agreguemos queda como medio agarrado de los pelos, no sé cómo Bueno, explicarlo. pero entonces la tenés que poner igual y listo. Cumple con lo solicitado. Ok, porque como que lo que agregamos queda como muy general y como, bueno, a ver, ¿y Bueno, de en dónde tu más sacamos caso, otro criterio? claro, en tu caso vos hiciste los criterios, pero el 90% no hizo. No puso ningún criterio. Y la idea era mirar de nuevo la propuesta, ver qué podías reformular.
Entonces, volvela a publicar como está. Yo no te hice Bárbaro. ninguna corrección en el 2. No, creo que le gustó y todo. Ah, bueno, entonces listo. Perfecto, entonces vuelvo a publicar la misma como para cumplir con los criterios. ¿Por qué exijo los criterios? Porque el parcial va a tener criterio de evaluación. Y el parcial va a tener una propuesta áulica. Y como el taller es evaluación, va a tener formulación de criterio de evaluación. Y como la propuesta tiene elementos, esos elementos tienen que ir correlacionados, interrelacionados y conectados. Entonces, si no hace los criterios, la propuesta, por más hermosa que esté, cae, porque no está formulado correctamente los criterios, porque no cumple con el requisito, que es la coherencia interna de la planificación. Y muchas veces la propuesta de actividades es hermosa, pero no cumple los criterios, entonces ahí cae toda la propuesta. Eso a tener en cuenta. Bien, no les quiero quitar, ya les quité 1 hora, no les quiero quitar porque les mentí 30 minutos y yo ya termino 1 hora. Sí, todos los viernes me conecto, 18:30, hoy fue la excepción. No son obligatorios estos encuentros, es más que nada para vernos, acercarnos un poquito más. ¿Sí? Ustedes pueden proponer temas, yo puedo proponer temas. El próximo viernes feriado no vamos a tener conexión, pero el próximo voy a hacer un análisis del diseño jurisdiccional de la provincia de Salta, por ahí, para que lo sepan, y si les interesa o no pueden estar, ven la grabación. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por el Profe, una espacio. consulta. Sí, Maribel. Con vos me despido. Sí, yo hice las prácticas en el colegio ya digamos, desde la primera, segunda y esta sería la tercera. Las 10 horas que figura ahí en la guía, ¿tengo que realizarlas o ya no? Como es un colegio que ya yo hice observaciones. Ya tenés una ventaja. Entonces vos ya tenés el análisis del contexto. Sí, estaba en la duda yo porque miré la planilla que envió y bueno, no decía observaciones, pero como yo ya había hecho en la misma institución, no sabía si hacerla de nuevo o ya no. No, si ya lo tenés, no hace falta que lo hagas de nuevo. O sea, a ver, Bien. ¿qué es lo que pasa? Cuando un alumno hace la práctica, tiene que hacer toda la práctica, la 1, la 2, la 3, la 4, en el mismo colegio. Pero hay muchas veces que no se cumple eso. Entonces, por eso se vuelve a insistir sobre este análisis institucional, que si lo tenés hecho desde el primer año, Bien. No hay problema, es el mismo. Bueno, profe. Y otra consultita antes que nos despidamos. La propuesta se lo enviamos por la plataforma, por la casilla de mensaje, para que usted la vaya observando. La propuesta que tienen que aprobar para dar clase. Sí. Esa tienen un apartado, un específico que dice, dice práctica, planificación áulica para aprobación, creo que se llama, que es en el foro, en el módulo número 3 lo van a encontrar. Ahí deben subirlo, para que les quede a ustedes de que está presentado, de que está corregido, de que por sistema lo tengan. ¿Ok? Ajá. Bien, Bueno, profe. Gracias. Muchísimas gracias entonces por el tiempo compartido. Nos encontramos siempre, todos los canales están abiertos. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias a usted, profe. Gracias por el fin de semana.